Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga ricamente en esta hermosa mañana de martes. Hoy, día 27 de octubre, vamos a tener nuestro devocional y vamos a estar allí en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11, siguiendo con lo que veníamos viendo. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y queridos hermanos, hasta aquí lo que veníamos viendo a través de estos textos que venimos estudiando y usando como devocionales diarios, es que hay una gran diferenciación entre aquellos que dicen ser hijos de Dios y aquellos que son hijos de Dios. Y era que no podían permanecer en el pecado. Hay muchos que pueden llegar a decir: sí, yo soy un hijo de Dios, pero si permanecen en el pecado, la palabra de Dios veíamos que decía: no son hijos de Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios no puede permanecer en el pecado. Y aquí este pasaje que vemos agrega algo más, diferenciando o llevando aún más al límite la identificación de aquellos que somos verdaderos hijos de Dios. Y ya no tiene que ver con si en su vida mora o no mora el pecado, sino si en su vida está o no está el amor hacia sus hermanos. Y esto es un punto tan importante para tener en cuenta como el simple hecho de que si permanece o no el pecado. Es tan grave que permanezca el pecado como que no exista el amor hacia los hermanos en la vida de una persona. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que analizarnos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque desgraciadamente en las últimas décadas nos hemos acostumbrado y hemos aceptado vivir en los grises. Y aquí la palabra de Dios es determinante y no existen grises. Nosotros hemos aceptado vivir en los grises, en la tibieza, en la vida light, cuando la palabra de Dios descarta esa clase de vida para un hijo de Dios. Y el que lleva esa clase de vida, tranquilamente podemos identificarlo por lo que enseña la palabra de Dios como una persona que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, que no es un hijo de Dios. Entonces, hoy tenemos que entender lo siguiente: no es solamente hijo de Dios aquel que en quien no se encuentra pecado en su vida como un estilo de vida, sino también aquel a quien aparte se le encuentra el amor hacia sus hermanos. Pensar en alguien que es parte de una congregación y se llama hijo de Dios, pero que en su interrelación con los hermanos no se encuentra el amor, hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice: eso es imposible, no existe. Porque esto dice que es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Muchas veces vemos que hay iglesias que sucumben ante cualquier clase de problemita o cualquier clase de cosa causa una división. ¿De dónde nace esto? De la falta de amor. Pero cuando el amor es tangible, los unos para con los otros, la iglesia está fuerte, y todas esas armas que se forjan en contra de la iglesia se encuentran con la pared del amor y no logran nada. Pero cuando no hay amor, el enemigo logra todo. Hermanos, no nos quedemos satisfechos con el simple hecho de que no hayamos encontrado en nuestra vida el pecado como algo permanente. Vayamos más allá y veamos si podemos encontrar de forma tangible el amor hacia nuestros hermanos. Descubrámonos a nosotros mismos quiénes somos a través de la palabra de Dios. Y en el próximo devocional vamos a ver que ese amor tiene que ser tangible. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana, queridos hermanos? Papá, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por todo lo que nos has regalado a través de este hermoso texto. Te pedimos, Padre, que así como nos ayudaste a indagarnos, a pasar nuestra vida por el filtro de la palabra en cuanto al pecado en nuestra vida, también lo hagamos
respecto del amor manifiesto hacia nuestros hermanos en nuestra vida. Y que todo aquello que debamos cambiar, en el nombre de Jesús, lo hagamos para tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.